Trabajaba como seguridad nocturno en un museo antiguo en la Ciudad de México. El edificio, construido sobre ruinas coloniales, tenía un aire pesado, como si los siglos hubieran impregnado sus paredes con historias que nunca deberían ser recordadas. Desde mi primer día, escuché rumores de los demás empleados sobre una mujer que lloraba en las madrugadas. «Es solo el viento pasando por las ventanas», decían. Pero, en el fondo, todos sabían la verdad. Y esa noche, yo lo descubriría por mi cuenta. El reloj marcaba las 3:10 de la mañana. Estaba haciendo mi ronda habitual, recorriendo los pasillos iluminados por lámparas amarillentas. El museo estaba silencioso, excepto por el eco de mis propios pasos y el chirrido ocasional de las viejas puertas. Pero, entonces, el silencio se rompió. Escuché el primer sollozo, bajo, débil, pero muy real. Me detuve en medio del pasillo, sujetando con fuerza el radio. El sonido parecía venir de la sala de exposiciones coloniales, donde se guardaban reliquias del México antiguo, imágenes de santos, trajes históricos y un velo blanco muy antiguo, encontrado cerca de un río hace más de un siglo. Respiré hondo y caminé hasta allí. Con cada paso que daba, el llanto se hacía más fuerte. Al llegar a la puerta de la sala, dudé. La voz era de una mujer, sollozando suavemente. Pensé que tal vez alguien se había metido en el museo, algún sin techo buscando refugio, pero cuando abrí la puerta, la sala estaba completamente vacía, y el llanto se detuvo en ese instante. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Iluminé el ambiente con mi linterna. Revisando cada rincón, todo parecía normal, hasta que noté algo extraño en el cristal de la vitrina donde estaba expuesto el velo blanco. Había marcas de manos mojadas, como si alguien hubiera tocado allí hace pocos segundos. El problema. Yo era la única persona en el museo esa noche. Mi instinto me gritaba que me fuera de allí. Pero antes de que pudiera reaccionar, las luces parpadearon violentamente. El ambiente se sumió en la oscuridad por 2 segundos, y cuando volvieron, ella estaba allí. En el rincón de la sala, de espaldas a mí, había una mujer vestida de blanco, con el cabello largo y desordenado. Sus hombros temblaban como si aún estuviera llorando. Mi cuerpo se congeló. Sentí un miedo irracional apoderarse de mí, pero contra todo sentido común, levanté la linterna y susurré: «Señorita, ¿está bien?». Ella dejó de temblar. El silencio cayó como una piedra en el ambiente. Y entonces comenzó a girarse lentamente. Su rostro apareció bajo la luz débil de la linterna, y mi sangre se heló. Sus ojos eran completamente negros, como agujeros sin fin. Las lágrimas que caían por su rostro no eran de agua. Eran oscuras como sangre vieja. Abrió la boca para gritar, pero el sonido vino de dentro de mi propia cabeza. Un lamento agudo y distorsionado, como si cientos de voces lloraran al mismo tiempo. Mis rodillas cedieron. La mujer dio un paso hacia mí. Y, en ese instante, todas las luces del museo se apagaron de golpe. Me quedé paralizado en la oscuridad absoluta. El lamento ahora resonaba por todo el museo. Y entonces escuché pasos mojados, resonando por el suelo frío. Ella venía hacia mí. Me giré y corrí sin mirar atrás. El sonido de sus pasos me siguió, cada vez más cerca. Cruzaba pasillos sin saber a dónde iba. Las puertas de las salas se cerraban solas, como si algo intentara atraparme allí dentro. Finalmente, llegué a la entrada del museo y golpeé desesperadamente el vidrio de la puerta. Estaba cerrada, y entonces sentí una respiración fría en mi cuello, un susurro débil cargado de tristeza. Mis hijos. Cerré los ojos. La voz venía de justo detrás de mí. Sabía que, si miraba, nunca saldría de allí. Entonces hice lo único que pude. Tomé mi radio y grité: «¡Abran la puerta! ¡Ahora!». Las luces del museo parpadearon frenéticamente.
El vidrio de la entrada tembló con la fuerza de algo invisible golpeando contra él. Y entonces, el llanto se detuvo. El silencio volvió. Abrí los ojos. El museo estaba normal de nuevo. Las puertas se abrieron solas. Y cuando miré atrás, la mujer ya no estaba allí. Solo el velo blanco dentro de la vitrina. Ahora estaba húmedo, como si acabara de salir de un río. Desde esa noche, nunca más trabajé en ese museo. Pero, a veces, cuando camino por la ciudad durante la madrugada, escucho un llanto distante, proveniente de algún callejón oscuro. Y sé que ella todavía está cerca, buscando, llorando, llamando por alguien que nunca volverá. Después de esa noche, renuncié al museo, pero salir de allí no me liberó de ella, porque el llanto siguió siguiéndome. Las primeras noches traté de convencerme de que todo era cosa de mi mente. Estaba traumatizado, era obvio. Pero luego empecé a escuchar pasos mojados en la acera, detrás de mí, cuando regresaba a casa. Y una noche, al mirarme en el espejo del baño después de la ducha, vi marcas de manos mojadas en el vidrio, y yo no lo había tocado. Decidí contarle a un amigo, José, que trabajaba como historiador en el museo. Nos encontramos en una cafetería en el centro de la Ciudad de México. «Te ves fatal», comentó, poniendo 2 cucharadas de azúcar en su café. «Algo pasó allí, ¿verdad?». Vacilé. ¿Qué podía decir? ¿Que vi a la Llorona? ¿Que ella me siguió? Que sentía su presencia incluso en mi propio apartamento. Pero antes de que pudiera responder, José suspiró. Sabía que esto iba a pasar. Sacó de su bolsillo un libro viejo y lo abrió en una página específica. Me mostró una fotografía. Era el mismo velo blanco del museo, pero la leyenda me heló la sangre. El velo encontrado en las orillas del lago de Xochimilco, perteneciente a la mujer que se ahogó con sus hijos durante la época colonial, asociado a relatos de apariciones y lamentos durante la madrugada. Tragué saliva. José continuó. Este velo fue llevado al museo hace más de 50 años. Desde entonces, muchas personas han reportado cosas extrañas. El problema es que nadie les creyó, hasta que empezaron a desaparecer. Sentí un escalofrío. ¿Desaparecer? Asintió, tomando un sorbo de su café. Guardias nocturnos, empleados, todos salieron de allí con la misma sensación de que alguien los seguía. Y con el tiempo, desaparecieron. Nunca más se supo de ellos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Y entonces, José me hizo la pregunta que me atormentó durante mucho tiempo. ¿Tomaste algo de allí? Mi mente viajó de regreso a esa noche. No había tomado nada. Pero, ¿qué pasó con la vitrina después de que salí corriendo? Y entonces me di cuenta. El velo estaba mojado, como si ella realmente hubiera estado allí, pero no había agua en el suelo. Entonces, ¿dónde estaba el agua? Mi boca se secó, porque sabía la respuesta. Esa noche llegué a casa agotado. Trataba de convencerme de que todo era paranoia, pero cuando entré al baño para cepillarme los dientes, vi algo en el espejo. Mi reflejo estaba allí, pero algo más también estaba detrás de mí. Una silueta de cabello largo, mojado, con un velo blanco. Ella estaba en mi apartamento, y esta vez no lloraba, sonreía. Mi cuerpo se paralizó. La temperatura de la sala cayó instantáneamente. Sentí el fuerte olor de agua estancada, como si estuviera al borde de un lago sucio. La mujer en el reflejo levantó la mano, tocando el vidrio. Y entonces escuché su susurro dentro de mi cabeza. Mis hijos, ¿dónde están? Mis ojos ardieron, mi visión se nubló, y por un instante no sentí mis pies sobre el suelo. Era como si algo me estuviera arrastrando hacia dentro del espejo, hacia el otro lado.
hacia donde ella estaba. Cerré los ojos y grité. Cuando los abrí de nuevo, el espejo estaba normal. Ninguna marca, ninguna mujer. Pero el velo blanco estaba doblado en el suelo de mi cuarto, mojado. A la mañana siguiente, hice lo único que podía hacer. Tomé el velo, lo metí en una bolsa de plástico y lo llevé a José. «Ayúdame a devolverlo», le supliqué. José me miró, sorprendido. «¿Y sabes dónde devolverlo?». Fue entonces que mi mente recordó las palabras de ella. «Mis hijos, ¿dónde están?». Sus hijos. La respuesta era Xochimilco. Ella los buscaba en el mismo lugar donde se ahogó. Y era allí donde debía llevarla. Esa noche, José y yo fuimos al lago de Xochimilco, con el velo cuidadosamente doblado. El lugar estaba desierto. Solo el sonido del agua tranquila cortaba el silencio. Me arrodillé en la orilla del lago y coloqué el velo sobre la tierra húmeda. El agua se agitó extrañamente y luego el viento sopló fuerte, trayendo un lamento distante. Cerré los ojos. No necesité mirar atrás para saber que ella estaba allí. Su llanto resonaba por el lago, pero ahora era un llanto de alivio. A la mañana siguiente desperté por primera vez sin sentir su presencia. Miré al espejo. Ninguna sombra, ningún reflejo extraño, ninguna voz. Finalmente se había ido. O al menos eso quería creer, porque a veces, cuando paso cerca de Xochimilco, aún escucho un llanto bajo viniendo del agua. Y sé que ella aún busca a sus hijos. Y rezo para que nunca más me busque a mí. Mi nombre es Javier y soy guía turístico en Ecuador. Pasé gran parte de mi vida explorando la Amazonía ecuatoriana, guiando grupos de turistas por las densas sendas y ríos interminables. Siempre escuché historias de los indígenas sobre los espíritus de la selva, seres antiguos que susurraban nombres en el viento, llamando a senda a aquellos que caminaban solos. Nunca les presté atención, hasta la noche en que la selva me llamó por mi nombre. Fue durante una expedición de 3 días con un pequeño grupo. Había 5 turistas y mi asistente, Diego, un joven experimentado, criado en la región. El segundo día, montamos campamento cerca del río Napo, un lugar tranquilo, rodeado de árboles gigantescos. El cielo estaba despejado y solo el sonido de los insectos llenaba el aire húmedo. Después de la cena, nos quedamos conversando alrededor del fuego. Fue entonces cuando Diego mencionó una leyenda. Mi abuelo decía que hay espíritus en la selva, contó, revolviendo las brasas. Ellos llaman por tu nombre. Si respondes, nunca más vuelves. Los turistas rieron, pensando que solo era una historia para asustarlos. Yo también reí, pero en el fondo, algo en esa leyenda me inquietó. Hacia la medianoche, todos se fueron a dormir. Me quedé un rato más despierto, observando cómo el fuego se apagaba. El silencio de la selva me calmaba. Pero entonces escuché el primer llamado, bajo, casi un susurro. «Javier». Mi sangre se heló. Giré la cabeza lentamente. Diego ya estaba dormido. Los turistas también. El llamado venía de la oscuridad de la selva. Quería creer que era mi imaginación, pero entonces escuché de nuevo, más alto, más cerca. «Javier, ven». Mi boca se secó. Tomé mi linterna y la apunté hacia los árboles. Nada. El viento movía las ramas, pero no había nadie allí. Y entonces me di cuenta. La selva estaba demasiado silenciosa. Los grillos se habían detenido. Los sapos, los pájaros nocturnos, todo estaba muerto de silencio. Tratando de ignorarlo, volví a mi tienda y cerré los ojos. Pero el sueño no vino. Mi mente repetía ese sonido, esa voz. Y entonces, por tercera vez, lo escuché. «Javier». Esta vez, detrás de mi tienda. Mi corazón latió con fuerza. Lentamente abrí la cremallera y miré hacia afuera. La luz del fuego ya se había apagado. Todo estaba oscuro.
solo sombras entre los árboles. Y, por un segundo, vi algo moviéndose entre ellos. Una silueta baja y delgada, caminando lentamente. Parecía un hombre, pero algo estaba mal con él. Sus movimientos eran desarticulados, como si no tuviera huesos. Entonces se detuvo y sentí que me estaba mirando, aunque en la oscuridad sabía que me veía. Mi cuerpo se paralizó. Quería llamar a Diego, quería gritar, pero antes de que pudiera hacer algo, susurró de nuevo, esta vez a mi lado. Javier, ven. Salté fuera de la tienda, tropezando con el suelo húmedo. Apunté la linterna hacia donde estaba, pero ahora no había nada allí. Solo árboles retorcidos y sombras bailando en el viento. Mi respiración estaba acelerada y entonces sentí algo en mi pierna. Miré hacia abajo. El barro bajo mis pies estaba marcado con huellas pequeñas y profundas, como si alguien hubiera pasado por allí, en círculos alrededor de mi tienda. A la mañana siguiente, traté de olvidar. Me convencí de que fue un sueño, que mi mente me estaba jugando trucos. Pero Diego me apartó y me preguntó, serio, ¿oíste algo anoche? Me puse pálido. Él continuó, porque yo lo escuché, y la selva se quedó demasiado silenciosa. No respondí, pero sabía que algo nos había visto esa noche, y sabía que no sería la última vez, porque mientras desarmábamos el campamento, escuché el viento soplando entre los árboles, y al fondo, casi inaudible, la voz susurraba de nuevo, Javier, ven. Después de esa noche, todo cambió. Incluso después de dejar el campamento y continuar el viaje, todavía sentía la presencia de esa cosa. Y sabía que no me había dejado ir. Caminamos durante horas, siguiendo el sendero hasta un pequeño pueblo indígena donde íbamos a pasar la noche. El sol estaba fuerte y la selva parecía más viva que nunca. Los turistas seguían tranquilos, sacando fotos, conversando. Pero Diego y yo sabíamos que algo no estaba bien. El silencio del bosque no era natural. Mientras caminábamos comencé a sentir algo extraño. Era como si alguien estuviera caminando a nuestro lado, pero cada vez que miraba a los lados no veía a nadie. Fue entonces cuando Diego se detuvo y señaló al suelo. Mira esto. La tierra estaba marcada con huellas, pequeñas, profundas, descalzas. Y lo peor, eran las mismas huellas que vi alrededor de mi tienda la noche anterior. Mi estómago se revolvió. Quería decir que era solo cosa de nuestra cabeza, pero entonces el viento sopló fuerte entre los árboles y por un segundo escuché, bajo, susurrado, dentro del viento. Javier, ven. Mis músculos se tensaron. Diego me miró asustado. ¿Oíste?, murmuró. Asentí lentamente, porque ahora estaba seguro. La selva me estaba llamando. Llegamos al pueblo al anochecer. Los indígenas nos recibieron con sonrisas amigables y ofrecieron comida y descanso. Pero algo en la mirada del más anciano de ellos me incomodó. Era como si supiera lo que me estaba sucediendo. Después de la cena, Diego y yo nos sentamos cerca de la fogata. El anciano se acercó, fumando un cigarro enrollado a mano. «Ustedes oyeron el llamado, ¿verdad?», preguntó. Diego y yo intercambiamos miradas. «¿Llamado?», murmuré. El anciano asintió, soplando el humo hacia el cielo oscuro. Los espíritus del bosque llaman a aquellos que no pertenecen a este lugar, y cuando llaman por su nombre, hizo una pausa y nos miró seriamente. Es porque quieren que te quedes para siempre. Sentí un escalofrío. Pero yo no respondí, protesté. No dije nada. El anciano rió suavemente, pero su mirada seguía sombría. No necesitas hablar, ya saben que lo oíste. El miedo comenzó a crecer dentro de mí. «Entonces, ¿qué hago?», pregunté. El anciano apagó el cigarro y murmuró. «Si no quieres perderte en la selva, no mires atrás».
Esa noche, dormí dentro de una cabaña de madera. Estaba exhausto, pero el sueño no llegaba. Cada sonido de la selva parecía más alto de lo normal. Cada ráfaga de viento parecía traer un susurro distante. Y entonces, a mitad de la madrugada, escuché mi nombre. Javier. El sonido no vino de afuera, vino de dentro de la cabaña. Mi cuerpo se congeló. No quería mirar. No debía mirar. Pero el instinto me traicionó. Me giré lentamente y en la esquina oscura de la habitación vi una silueta de pie. Era pequeña y delgada, con brazos largos y esqueletizados. Solo una sombra, sin rostro. Pero yo sabía. Estaba sonriéndome. Y entonces escuché el susurro dentro de mi mente. Ahora ya eres mío. La oscuridad se apoderó de todo. Y sentí manos frías tirándome lejos de la realidad. Desperté gritando. Diego me sacudía con los ojos muy abiertos. Javier, ¿qué pasó? Miré alrededor. La cabaña estaba normal, pero en el suelo, al lado de mi cama, había huellas mojadas y el olor del bosque nunca se fue de mi cuerpo. A la mañana siguiente, nos fuimos del pueblo. Los indígenas nos despidieron con miradas preocupadas, pero yo sabía, no esperaban que saliera vivo de allí. En el camino de regreso, Diego me observó en silencio, hasta que finalmente habló. Javier, tu nombre fue llamado. Asentí, sintiendo un escalofrío en la espalda. ¿Eso significa que seguirá llamándome? Diego guardó silencio por un momento. Luego murmuró. No, significa que un día vas a responder. Volví a casa en Quito tratando de retomar mi vida normal. Pero hasta hoy, cuando estoy solo por la noche, el viento sopla entre los árboles de la ciudad. Y si escucho con atención, todavía puedo oír. Bajo, insistente. Javier, ven. Y sé que un día no tendré fuerzas para ignorarlo. Y cuando responda, nunca más seré visto nuevamente. Siempre trabajé como conductor de camión en Venezuela, cruzando carreteras estrechas y desiertas durante la noche. La carretera, el camino del diablo, entre Mérida y Táchira, siempre fue conocida por sus peligros. Accidentes misteriosos, vehículos que desaparecen y el fantasma de la novia sin ojos. Nunca creí en esas historias, hasta la noche en que ella apareció para mí. El viaje comenzó tranquilo. Mi camión llevaba mercancías hacia una ciudad en el interior. Conducía tranquilamente, escuchando un programa de radio sobre leyendas urbanas. El cielo estaba despejado. La luna llena iluminaba la carretera sinuosa entre las montañas. Pero de repente, el radio empezó a hacer ruido. La estática se apoderó del aire y una voz distorsionada murmuró algo. Algo que parecía un susurro de mujer. Reducí la velocidad. El frío subió por mi espina dorsal. La carretera quedó demasiado silenciosa. Ningún grillo, ningún sonido del viento entre los árboles. Fue entonces cuando la vi. Una mujer con un vestido blanco estaba parada en medio de la carretera. Mis reflejos fueron rápidos. Pisé el freno con fuerza. El camión derrapó y el olor a goma quemada invadió el aire. El vehículo se detuvo a pocos metros de ella. Mi respiración estaba acelerada. Ella no se movió. Se quedó allí, de pie, con el vestido ondeando levemente en la brisa de la noche. No sabía qué hacer. Tal vez era una mujer perdida, una víctima de un accidente. Intenté tragarme el miedo y toqué la bocina. Ella no reaccionó. Tomé mi linterna y bajé del camión. Me acerqué despacio. El suelo bajo mis pies parecía más pesado, como si la tierra estuviera absorbiendo mi energía. Cuando me acerqué lo suficiente, noté algo muy extraño. Ella estaba descalza. El vestido, a pesar de ser blanco, tenía manchas oscuras, como si estuviera mojado. Y entonces giró su rostro hacia mí. Mis músculos se paralizaron. Ella no tenía ojos.
Solo 2 agujeros negros profundos donde deberían estar. Mi garganta se secó. Intenté dar un paso atrás, pero mi cuerpo no obedeció. Y entonces sonrió. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. La novia dio un paso hacia mí. La carretera parecía girar a mi alrededor. Mi linterna parpadeó. Y entonces habló, con una voz que no venía de su boca. Él nunca vino. El aire se volvió denso. No podía respirar bien. Mis ojos comenzaron a arder. Intenté correr, pero algo me sujetó el tobillo. Miré hacia abajo. Aparecieron huellas mojadas a mi alrededor, rodeándome. La novia se acercó aún más. Ahora podía oler flores marchitas y tierra húmeda. La luz de la luna reflejaba las manchas oscuras del vestido. Y entonces me di cuenta. Era sangre. Ella inclinó la cabeza como si me estuviera observando. Aunque no tuviera ojos, mis oídos zumbaban. Y, por primera vez, gritó. Un grito agonizante, lleno de dolor y rabia. El sonido hizo que mi visión se oscureciera. El camión, la carretera, las montañas, desaparecieron. Estaba atrapado en el vacío, y su grito resonaba dentro de mi mente. Cuando desperté, estaba nuevamente en el camión. El motor seguía encendido. El radio, ahora silencioso. Miré hacia la carretera. Ella había desaparecido. Pero en el asiento del pasajero había un velo ensangrentado. Desde esa noche, nunca volví a viajar solo por esa carretera. Pero cada vez que veo un vestido blanco a lo lejos, mi sangre se congela, porque sé que, algún día, cuando menos lo espere, ella volverá a buscar al novio que nunca llegó. Y tal vez, esta vez, no escaparé. No, después de esa noche, ya no era el mismo. Intenté olvidar. Me convencí de que había sido un sueño, que el cansancio de la carretera había jugado una mala pasada a mi mente. Pero el velo ensangrentado en el asiento del pasajero decía lo contrario. Y, en la noche siguiente, ella volvió a llamarme. Pasé todo el día intentando encontrar una explicación racional. Se lo conté al Ugronar a algunos colegas camioneros, esperando que se rieran y dijeran que era solo una vieja historia de la carretera. Pero nadie se rió. Por el contrario, uno de ellos, Ramírez, se puso pálido al escuchar mi relato. ¿La viste?, preguntó, bajando la voz. Asentí. Me tiró hacia un rincón y susurró. Mi padre era camionero. También vio a la novia. Y nunca más volvió. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo que nunca más volvió? Ramírez miró a los lados antes de continuar. Él siempre tomaba esa carretera. Una noche, se detuvo en medio del viaje y llamó a mi madre, diciendo que una mujer vestida de novia estaba al borde de la carretera. Tragué saliva. ¿Y qué pasó después? Ramírez cerró los ojos. Nunca llegó a su destino. Encontraron su camión 3 días después, abandonado en la carretera, con el motor encendido y la puerta abierta. Sentí un escalofrío. ¿Estaba su cuerpo allí?, pregunté. Ramírez negó con la cabeza. Nomberg desapareció. Nunca más apareció. Mis dedos apretaron el volante. Su historia me golpeó como un puñetazo en el estómago. Necesitaba salir de allí. Necesitaba irme y olvidar todo eso. Entonces, tomé el velo, lo doblé y lo tiré. Aceleré el camión, decidido a no volver a pasar por esa carretera. Pero fue inútil, porque ella ya me había marcado, y esa noche sería aún peor. El reloj marcaba las 00:17 cuando entré nuevamente en la carretera del Camino del Diablo. La lluvia fina caía, formando charcos en la pista. Las montañas estaban cubiertas de niebla. El silencio era ensordecedor. Pero, de repente, el radio comenzó a hacer ruido. El mismo chillido de la noche anterior, y en medio de la estática, una voz femenina susurró: «Él nunca vino». Mi corazón se detuvo. El ruido aumentó, y el volante tembló en mis manos. Y entonces vi algo en el retrovisor, el velo ensangrentado.
Había vuelto al asiento del pasajero. Pisé el freno. El camión derrapó y casi salió de la pista. Mi respiración estaba acelerada. El sudor caía por mi frente. Tomé el velo con mis manos temblorosas y lo tiré por la ventana. El viento lo llevó hacia la oscuridad de la carretera. Pero luego sentí un toque helado en mi hombro. Me helé. Mi cuerpo no se movía. El aire se volvió pesado, como si algo estuviera dentro de la cabina. El espejo retrovisor estaba frente a mí y vi mi propio reflejo. Pero había algo extraño. Detrás de mí, sentada en el asiento, estaba ella, la novia sin ojos. Mi visión se oscureció por un segundo y entonces escuché su voz dentro de mi mente. «Llévame hasta él». Mis músculos se paralizaron. Intenté gritar, pero mi boca no se movía. La mujer se inclinó hacia adelante, su respiración fría tocando mi cuello, y susurró: «Oh, toma su lugar». El camión comenzó a temblar violentamente. El velocímetro subió solo. Las luces parpadearon. Ya no tenía control sobre el vehículo. El asfalto parecía estirarse, como si la carretera nunca fuera a terminar. Y entonces, ella agarró el volante. Con dedos helados y pálidos, giró el camión hacia un lado y lo lanzó contra el barranco. El impacto fue brutal. El mundo giró. El vidrio se estrelló. El metal se dobló. Mi cabeza golpeó el panel y en el último instante, antes de perder el conocimiento, vi su rostro justo frente a mí, su sonrisa deformada, sus ojos negros y vacíos, y luego todo se oscureció. Desperté horas después. Estaba tirado en el asfalto, rodeado de paramédicos. El camión había sido completamente destruido. Pero algo aún más extraño sucedió. Los bomberos dijeron que encontraron una marca en el asiento del pasajero, como si alguien hubiera estado sentado allí, pero hubiera desaparecido en el impacto. Me llevaron al hospital, pero nadie podía explicar cómo sobreviví sin un solo rasguño. Pero yo sabía la verdad. Ella me dejó vivir, pero no por bondad, sino porque ella aún me está esperando. Y un día, ella volverá a buscarme. Desde esa noche nunca más conduje en esas carreteras, pero a veces, en el silencio de la madrugada, el radio crujía solo, y en el reflejo del vidrio veía un velo blanco detrás de mí, y escuchaba muy bajito: «Él nunca vino». Y sé que, la próxima vez, no tendré la misma suerte.